Soy Pablo Vázquez Sande y soy director de Atalaya Comunicación y Publicidad y parece que hoy me toca presentar esta nueva herramienta de comunicación que lanzamos. Aquí ahora nace Desde la Atalaya, un podcast que nace de dos fuentes. Por un lado, ese afán que tenemos todo el rato por afrontar nuevos retos y nuevos desafíos, y en ese sentido estamos comandados por Alejandro Tejero, nuestro compañero Alex, que es un coordinador que no ha parado de insistirnos hasta que nos convenció de que un podcast era una buena idea. Y por otro lado también de esa intención de compartir con quien quiera escucharnos esos aprendizajes que la gente que va a ir visitando nuestro podcast nos va a ir transmitiendo. Y un podcast, permitidme que os diga, tiene mucho que ver con la radio, con la esencia de la radio. Y aquí también me gustaría hacer un pequeño recuerdo a Arcadio Sirgosa, que fue padre profesional para muchos de nosotros y nos enseñó a querer y amar la radio, y también que el periodismo era un oficio de contar historias. Dicho todo esto, arrancamos hoy este primer episodio con un embajador de Lugo y de lujo como es Héctor Castiñeira, enfermera saturada. Y aunque sobran las presentaciones, de él podemos decir que tiene ya 11 libros a sus espaldas y que es uno de los divulgadores sanitarios de referencia a nivel nacional, ya que colabora en medios como La Sexta, Antena 3 o El Mundo. Y además, una cosa también muy difícil, Héctor Castiñeira hace bueno, o rompe mejor dicho, ese tópico de que nadie es profeta en su tierra, porque también colabora con El Progreso, un medio de comunicación local, y también con medios autonómicos como Radio Galicia. Hoy viene dispuesto a compartir con nosotros su experiencia, convertido, como decíamos, en una de las referencias indiscutibles a nivel nacional en el campo de la divulgación sanitaria y también como un activo combatiente contra las fake news. No sabemos si algún día, Héctor, podremos tener aquí un holograma en vez de un invitado, pero seguro que lo que no es una fake news es que tú estás con nosotros, así que bienvenido a este primer episodio desde la Atalaya. Muchísimas gracias, es un placer inaugurar sobre todo este podcast, al que le deseo una larguísima vida. Me parece una idea muy buena el que hayáis creado ese podcast, porque sí es cierto que bueno, es una forma más de comunicación y además, como dices, muy cercana a la radio. A mí la radio es el medio que más me gusta, a pesar de que colaboro con otros medios, pero sí que es quizás donde empecé y es el medio además el que yo escuchaba ya desde hace muchos años, ya desde pequeño, así que encantado de estar con todos vosotros. Nos conocemos ya desde hace un tiempo, afortunadamente, y nada, aquí inaugurando la Atalaya. Hablas de diferentes medios, pero seguro que la gente, ahora mismo hay un porcentaje de gente que te va a conocer de las redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales hay un concepto que siempre invade un poco todo, que es el de los influencers. Héctor Castiñeira, enfermera saturada, ¿es un influencer o no lo es? Pues es una buena pregunta, la verdad es que no lo sé ni yo. Realmente sí es cierto que me sigue mucha gente, sí es cierto que al final pues tienes una proyección dentro del mundo de las redes y dentro también del mundo de la profesión que es la enfermería, y sí es cierto, bueno, pues que te conoce la gente por la calle, te conoce la gente en redes, así que no sé si influencer o no lo sé, no sé si soy divulgador, si soy influencer. Sí es cierto que utilizo esa pantalla, esa proyección para hacer divulgación en redes, como dices, y también para combatir contra esas fake news, porque me parece realmente algo interesante el combatirlas. Y no sé si hay gente que me llama influencer, gente que no. La verdad es que esa parte peyorativa del término influencer yo no la veo. En mi caso, a mí me da igual que me llamen influencer. Hasta me llaman Satu por los pasillos del hospital, o sea que no me importa. Pero no sabemos si eres influencer o no, como tú dices, o si correspondes a la definición que entendemos por influencer, pero lo que sí que es verdad es que gracias a dedicarte a las redes sociales, pues tienes muchas herramientas comunicativas que deduzco que aplicas en tu día a día, en tu trabajo, porque ante todo eres enfermero. Sí. Sí, es así. Realmente esas herramientas comunicativas las vas muchas veces, algunas las tienes adquiridas, pero otras las trabajas, lógicamente, y en eso las redes me han ayudado mucho. Si crees que esto es importante para las profesiones sanitarias, tener estas herramientas que tú has adquirido gracias a dedicarte a las redes. Creo que es esencial, porque al final nosotros tratamos con seres humanos en nuestro trabajo, no enviamos paquetes, sino que estamos tratando con seres humanos, muchos de ellos en un momento muy delicado de sus vidas, en el que están pasando pues, por un proceso de enfermedad muy complicado, o aunque no estén necesariamente pasando por ese proceso de enfermedad, pues vienen a la consulta buscando un consejo, buscando ayuda, buscando una orientación. Entonces, hacemos comunicación
comunicación con el paciente desde el momento en el que entra por la consulta hasta el momento en el que se va, o en el momento desde que nosotros entramos en una habitación de hospital, ¿no? Entonces creo que nuestra actitud, nuestra forma de comunicar con ese paciente, el que seamos cercanos, que lo que le explicamos esté explicado en unos términos en el que el paciente los entienda, porque si empleamos un lenguaje técnico, muy probablemente gran parte de los pacientes, lógicamente, eso es como cuando vas al taller y te empieza a decir el mecánico que es la pieza de no sé qué y dices tú, bueno, pero a mí me hace ruido y no me anda bien el coche, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Yo creo que cuando los pacientes vienen al hospital o vienen al centro de salud, creo que esa comunicación tiene que ser de tal forma que ellos la entiendan, lo que decimos siempre, orientada al receptor. No le hablas igual a un niño de 9 años que una persona de 90 o una de 45, muy probablemente sus preocupaciones son diferentes. Entonces tenemos que orientar bien el mensaje para que llegue, para que ese paciente se quede tranquilo y sobre todo para que esa comunicación sea fluida y le dé un poquito de ánimo a la persona, pues eso, que en muchos casos, como digo, está pasando por un momento delicado. A veces esa persona pues está ingresada en un hospital, todos sabemos lo que es, son muchas horas mirando una pared en blanco, preocupado por tu proceso de salud, y realmente pues entrar en una habitación con una sonrisa, romper un poco esa monotonía, contarle un chiste, lo que sea, ¿no? Hacer que ese paciente se olvide por ese rato que tú estás allí en la habitación, que se olvide de que está allí en una habitación de hospital, contarle una anécdota, lo que sea, para sacarle una sonrisa. Creo que eso al final alivia más que el calmante que le vas a poner. Sí, eso es importantísimo, la verdad. Porque aquí la máxima es de que importa más cómo comuniquemos que lo que comuniquemos es muy importante a la hora de tratar con estos pacientes. Pero a mí también me gustaría preguntarte, por tu experiencia, tú como paciente, si detectas en el resto de profesionales sanitarios aquí quizás una carencia de ese tacto, ¿no? Sí, yo como paciente sí es cierto, claro, cuando estás al otro lado ves las carencias y de hecho la mejor forma de ver las carencias del sistema sanitario es entrar como paciente y ver desde el otro lado pues en qué fallamos o todo lo que falta. Sí es cierto que nos queda mucho campo por mejorar todavía en esa comunicación con los pacientes. Muchas veces esa mala comunicación o falta de comunicación viene derivada de muchas veces las condiciones en las que nos vemos obligados a tener que desarrollar ese trabajo. Al final la rotación de personal es altísima, muchas veces nos ha pasado a todos que llegas a tu centro de salud y cada día te atiende un médico diferente o una enfermera diferente, ¿no? Pierdes a ese médico o esa enfermera de referencia que tú tienes y con el que has creado ese vínculo que te ayuda muchas veces en el momento de abrirte y de contarle lo que le está pasando. Entonces, al final también le cuesta a la inversa, al propio profesional, esa rotación continua de personal, que cada día estás en un sitio y todos los días son pacientes nuevos, pues eso no ayuda a que se cree un vínculo con el paciente. Entonces, sí nos queda mucho por mejorar. Creo que mejoraríamos todavía más, como digo, si las condiciones en las que tenemos que desarrollar nuestro trabajo mejorasen, porque sí ayudarían el tener más tiempo en la consulta. Muchas veces tienes 4 o 5 minutos por paciente. Si es una persona joven, ágil, que entra, te cuenta su problema y se va, pues a lo mejor te da tiempo. Pero tú imagínate una persona mayor que te entra, que le cuesta entrar, que se tiene que desvestir, que la tienes que explorar, que se vuelve a vestir, que le explicas lo que le sucede. 4 o 5 minutos no te llegan a nada, ¿no? Realmente necesitas más tiempo y si empleas, como debería ser, todo el tiempo que necesita ese paciente, se lo estás quitando a todos los que vienen detrás. Entonces, tener el tiempo por paciente necesario, en el caso del hospital, tener el ratio suficiente de enfermeras por paciente para poder dedicarles el tiempo y poder hacer los cuidados como deberían ser, mejoraría desde luego esa comunicación y muchas veces también la imagen que los pacientes tienen de nosotros. Claro, no es nada sencillo, ¿no? Tú como profesional, ¿alguna vez has llegado a casa y te has quedado como con la espinita clavada de pues quizás podría haber hecho esto mejor o explicárselo de una determinada forma o he visto una cara que no me ha gustado en el paciente, se ha quedado con dudas? Sí, la verdad Sí, es que ¿verdad? sí. En el momento, como te digo, pues muchas veces vas corriendo por el hospital apagando fuegos aquí y allá porque no tienes tiempo a más. Y luego cuando llegas a casa o te vas en el coche para casa y piensas y dices, tenía que haberle dedicado más tiempo a esto o creo que ese paciente se quedó con dudas, no sé si se lo expliqué muy bien, debería haber vuelto por aquella habitación a explicar esto que no me quedó muy bien explicado, pero claro, como te digo, muchas veces no tienes tiempo, vas continuamente apagando fuegos aquí y allá y sí que muchas veces te vas con esa sensación de decir no he trabajado todo lo bien que querría trabajar, no he atendido al paciente todo lo bien que querría, ni le he explicado, ni me he comunicado como debería. Algo tan sencillo como es entrar en una habitación al principio del turno y presentarte. O sea, algo que deberíamos hacer todos y que muchas veces no lo haces por falta de tiempo, que es entrar en una habitación. Hola, me llamo Héctor, soy su enfermero, voy a estar aquí desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Si necesita algo, llame al timbre. Solamente eso
creo que es fundamental en la mejora de esa comunicación con los pacientes. El decir, vale, pues son las 10 de la noche, han cambiado de turno y la persona que entra ahora se llama, en este caso Héctor, o se llama el nombre que sea, y sé que va a estar de turno hasta las 8 de la mañana y un poco tengo a esa persona de referencia porque es mi enfermero en la planta, ¿no? Entonces, creo que eso, que es una tontería, creo que es fundamental porque al paciente le aporta una tranquilidad de decir, llamas al timbre y de repente aparece otra enfermera que no es la que ha venido hace 2 horas. Dices, claro, habrán cambiado de turno. Claro, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? Muchas veces no vamos ni siquiera bien identificados pues no sabe el que entra, muchas veces no sabe si viene a arreglar la tele, si viene a ponerte un calmante o si viene a traerte la cena. No sabes muy bien a qué entra. Entra con un uniforme pero no sabes a qué, ¿no? Entonces, que los pacientes nos tengan bien identificados forma parte de esa comunicación no verbal, porque es el que entra una persona y por el uniforme ya sabes qué categoría es, qué viene a hacer, qué probablemente a qué entra en la habitación, y creo que eso es fundamental. La importancia de los pequeños detalles, ¿no? Sí, al fin y al cabo, a veces no pensamos incluso en la importancia que es presentarnos a nosotros mismos y que nos conozcan. También nos gustaría preguntarte, bueno, hablabas antes sobre las condiciones que tenéis los enfermeros y demás profesionales sanitarios. Enfermera Saturada también nace en parte un poco como mecanismo para reivindicar y para visibilizar la realidad de vuestro día a día, y tú lo haces mucho en clave de humor. Entonces también te queríamos preguntar y también queríamos abordar ese tema, ¿en qué te ayuda a ti el humor a tratar quizás ciertas situaciones que son delicadas, no solo tanto a nivel paciente, sino también a nivel profesional? Sí, yo creo que el propio nombre que utilizo, el de enfermera saturada, ya es toda una declaración de intenciones, ¿no? O sea, enfermera sí, pero saturada por toda la situación. Sí que es cierto que con el humor se pueden decir cosas muy serias. O sea, al final uno abre cualquier revista satírica, como puede ser el caso del Jueves, y ve una clara denuncia de determinadas situaciones con humor. Pero sí es cierto que al final ahí queda, ¿no?, ese pozo de reivindicación. Y es algo que hago tanto en las redes sociales como en los libros, ¿no? El narrar nuestro día a día, esa cara B del hospital que muchas veces los pacientes no ven porque es lo que sucede al otro lado del hospital, en lo que vemos, lo que es lo que trabajamos en él, y lo narro con humor precisamente para denunciar también, para hacer humor también, pero lógicamente para a través del humor meter esa denuncia y explicar pues las condiciones en las que nos vemos obligados a trabajar, como son pues eso, los contratos precarios, como son muchas veces la falta de material, la continua rotación del personal, y todo eso pues aprovecho para denunciarlo en los libros y en las redes. Que imagino que ese toque de humor a raíz de la pandemia, sobre todo cuando estalló, lo tendrías que dejar quizás un poquito más de lado, aunque después lo volvieses a recuperar. ¿Cómo viviste también ese cambio? Totalmente. Ahí la pandemia no era el momento de hacer humor, lógicamente. Yo siempre dije durante la pandemia que nos acabaríamos riendo de la pandemia, pero que no era el momento, ¿no? De todo eso que hacíamos de desinfectar la compra o cosas que hacíamos que ahora suenan un poco ridículas, pero sí que en ese momento lo hacíamos todos convencidísimos, y entonces yo estaba convencido de que nos acabaríamos riendo de la pandemia, pero más adelante. En ese momento, porque algo que va muy ligado a la comunicación es estar pegado a la actualidad. Entonces, todo lo que yo tenía preparado, lo que yo quería contar en redes, pues eso, sobre fake news, como hablábamos antes, o sobre cualquier otro tipo de contenido, cambia porque las preocupaciones de la persona que está al otro lado en redes, las preocupaciones de quien me lee, de quien me escucha, de quien me ve en medios también cambian. Lógicamente, todo se centra en el coronavirus, ya no preocupan otras cosas, ya no preocupa la gastritis, ¿no? Ya no preocupa el Helicobacter pylori, sino que preocupa la pandemia. ¿Qué hago? ¿Cómo me protejo? ¿Tengo que limpiar la compra o no? Entonces, al final, toda esa divulgación que va pegada siempre a la actualidad, hay que cambiar de contenido, hay que actualizarlo y hay que darle a la gente lo que busca, que en ese caso es la pandemia, evitando el humor, porque sí que ves que los ánimos no están como para hacer humor, fallecían muchas personas al día, no estaba la cosa como para hacer humor, pero sí que se cambia esa divulgación un poco más seria, y ya luego, en cuanto la cosa afortunadamente mejora, pues se puede volver al humor, como digo, incluso hasta reírnos de cosas que hacíamos en el coronavirus. Sana mucho el humor, la Sí, verdad. y ahora que estáis hablando justamente de eso, de la importancia del contexto y que, bueno, parece que nos ponemos un poco serios, sí que tomando un poco ese guante que lanzamos al principio de que nos conocemos desde hace mucho, me gustaría que la gente que nos está viendo y escuchando sepa también que participaste, mejor dicho, con uno de nuestros clientes, con el tanatorio Sefujas Gándaras hace pues cosa de un año más o menos, en una iniciativa que promovieron ellos de manual de prevención del suicidio. Y hace un momento hablábamos justamente del papel del humor, que esto no es humor evidentemente, y más en una provincia como la nuestra, donde las tasas de suicidio son tan inaceptables. Pero ¿qué papel crees tú que tienen iniciativas disruptivas para las marcas? Es decir, ¿cómo puede ayudar a una marca el hacer algo distinto a lo que hace la competencia?
Pues creo que es fundamental, porque al final cuando estamos viendo un anuncio o viendo anuncios en televisión o en el medio que sea, el ver un anuncio totalmente diferente ya hace que levantes la vista y que te fijes en él, ¿no? O cuando es algo totalmente inesperado, pues te fijas. Aprovecho que comentas lo del manual para felicitaros tanto a vosotros como a Serfuja por la creación de ese manual, de algo tan importante y tan de actualidad, que por fin ha salido a la actualidad, como es la prevención del suicidio, algo tan necesario, algo que especialmente, como dices, preocupa en nuestra provincia, pero preocupa al final, es alguna preocupación global, es un problema de salud pública que tenemos que abordar. Y sí que creo que en las marcas, como dices muchas veces, lo sabréis mejor vosotros que yo, pero creo que les cuesta muchas veces dar el paso a esa publicidad disruptiva, a esa publicidad poco convencional o que se sale de lo convencional, y más en un tema como en este caso una empresa que es un tanatorio al final, ¿no? Entonces sería algo así como el tanatorio que no quiere clientes. En ese caso es algo que puede chocar, puede llamar la atención ver que se asocia a una publicidad haciendo un guiño al humor en algo tan serio como es la muerte, pero al final creo que hasta la muerte y la enfermedad es algo que nos tenemos que tomar con humor, porque al final es lo que nos queda, reírnos. Exacto, es una etapa más de la vida. Pues Héctor, nos has dejado hoy aquí como 1000 lecciones de comunicación, yo un poco por recapitular esa importancia del trato con los seres humanos, la esencia social de la comunicación. Me parece una idea que es como muy básica, pero que muchas veces se nos pierde. Después otra idea también para mí fundamental, cuando hablabas de la incertidumbre, de cómo, y eso es una de las máximas de comunicación de crisis, ¿no? Cómo cuando una marca, cuando algo te preocupa, te vuelves rápidamente una persona muy ávida y buscas donde puedas información. Me parece también otra gran lección para quien nos esté escuchando, la importancia de los vínculos y los lazos, por supuesto, el humor. Y ya para acabar, seguro que quien nos haya estado viendo durante este podcast habrá visto que esta estantería está un poco vacía por ahora. Y es porque aquí queremos inaugurar un espacio, Héctor, donde cada uno de los invitados vaya trayendo un detalle, un objeto que lo represente a él y que se vaya quedando aquí pues un poco para ir visibilizando esa trayectoria que vamos sumando. ¿Qué nos has traído? Bueno, pues yo os he aprovechado para traeros mi primer libro. Bueno, en este caso es la reedición del 10º aniversario de mi primer libro. ¿Y por qué es mi primer libro para mí el más importante, este de La vida es suero? Primero porque me costó mucho publicarlo, porque ninguna editorial en aquel momento apostaba por publicar un libro de un personaje de Twitter, ¿no? Que era todo como muy extraño en aquel momento. Y segundo porque para mí, digamos que fue el libro que lo cambió todo, ¿no? Fue el libro que me abrió al público, que me abrió todavía más al público, que me dio más a conocer y que me abrió también a los medios, y creo que en parte gracias también a este libro estoy aquí hoy inaugurando el podcast con todos vosotros. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias también, Alex, por este rato que has compartido con nosotros, y nada, esperamos al siguiente invitado. Perfecto, pues nada, un placer.